Y a continuación, bueno, adelante, muchas gracias. Y a continuación, bueno, ya está en nuestra sala el doctor Mario Quintanilla, ¿sí? Así que, pero primero vamos a pasar unas palabras del doctor Ido Llaga, ¿sí? Ignacio, ¿estás ahí? Bueno, gracias Jorge. Estoy con mucho ruido de algún micrófono que me está acoplando. A ver si lo podemos... Ahí está. Un segundo, te pido, Jorge, que identifiquemos cuál es el... Ahí está. Perfecto, gracias. No, agradecerle al doctor Sosa, por supuesto, su conferencia, la verdad que siempre lo disfrutamos y por suerte pudimos tenerlo en esta mañana, y recibir ahora a una persona que es un referente, que viene del lado de la didáctica de la química, pero que actualmente es un referente en todo lo que hace a la didáctica de las ciencias, y también es vamos a decir, un amigo de la casa, un amigo con el que compartimos ya varios años de conocernos y de trabajar, y que también trabaja con todo lo que hacemos en SINA y APFA, es el doctor Mario Quintanilla. No sé, Mario, si me escuchás. Sí, te escucho perfectamente, Ignacio. Ahí está, perfecto. Bienvenido, Mario. Quería darte la bienvenida y ahora le voy a dar paso a Jorge para que te presente formalmente. Muchas gracias. Bien. Bueno, bienvenido, doctor Quintanilla. El Mario Quintanilla es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile, director del Laboratorio de Investigación de la Ciencia. Ha sido asesor y consultor internacional de diversos proyectos educativos científicos en Israel, España, Inglaterra, Holanda y Latinoamérica. En Chile ha sido director, investigador principal, asesor y co-investigador de más de 20 proyectos nacionales, binacionales y multinacionales de innovación y desarrollo. Es director y co-director de tesis de maestría y doctorados en enseñanza de las ciencias naturales. Sus líneas de investigación con enfoque cualitativo se refieren a la historia de la ciencia, divulgación y aprendizaje, lenguaje científico, discurso y aprendizaje, y competencias de pensamiento científico y aprendizaje. Su prolífica producción científica incluye artículos, libros, capítulos de libros y actas en congresos científicos vinculantes. Es autor, coautor y compilador de 16 libros de enseñanza de las ciencias y formación del profesorado. En 2021 recibió, o sea, este año, por sexta vez, el Premio a la Excelencia en Investigación, que anualmente otorga la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica y sus docentes más destacados, a sus docentes más destacados. Actualmente es presidente de la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de las Ciencias, RedLab, que reúne a más de 120 investigadores seniors y nobles de 35 universidades públicas y centros de investigación de enseñanza de las ciencias de Latinoamérica, que corresponde a Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Quintanilla, y la conferencia se titula Enseñar ciencias para una nueva cultura docente, desafíos y oportunidades. Muy bien, muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, estoy un poquito difónico, así que quizá vaya a tener alguna intermitencia durante la presentación. Quisiera ver si es posible que me colaboren para poder presentar la pantalla, ¿sí? Sí. Va a encontrar abajo. Sí, ya lo... Sí, correcto. Compartir la pantalla. Ya está, y lo que no veo es mi presentación. Pero sí está compartiendo. Estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Sí, Mario, vemos tu pantalla, simplemente cambia al PowerPoint y ahí estamos viendo. ¿Ahí está?
¿Se ve? Perfecto. Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Primero, me da un poco de decoro escuchar todas las cosas que he hecho en mi vida. La verdad que resulta un poco agobiante darse cuenta cómo pasan los años. Primero quiero agradecer esta invitación tan gentil que se me ha hecho en estos tiempos tan complejos, en un formato también difícil, para transmitir ideas, para transmitir sentimientos, historias de vida, y en particular al doctor Idoyaga por esta aventura a la que me invita. No sé si voy a satisfacer sus expectativas, pero intentaré hacerlo lo mejor posible, pensando en este grupo humano tan fascinante que tienen ustedes, ¿no? Eso quería decir en mis primeras palabras. Lo segundo que quiero señalar es que les quiero felicitar, y esto no es un buen cumplido, sino que es una genuina reflexión que hago, felicitar por todo lo que están haciendo en el marco de este contexto en el que estamos viviendo, y que no hemos perdido la esperanza para seguir trabajando y para seguir agotando toda nuestra energía, facilitando todos nuestros recursos humanos para mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias en nuestra región. Estuve pensando qué sería más interesante, qué sería más genuino y compartir con ustedes esta tarde. Bueno, ustedes están en el futuro, aquí es un poco menos. Y me propuse básicamente seis puntos que me parecen que pueden orientar esta tarea. Una tarea que siempre digo que es incompleta, que es inacabada, una tarea que también tiene un registro de un grupo colectivo de muchísima gente en todos estos años, y por lo tanto lo que transmito o intento transmitir siempre es también no solamente el corpus teórico de una manera de pensar la educación científica, sino que también una manera de compartir en comunidad y producir conocimiento científico de manera colaborativa. Y desde esta perspectiva, entonces, lo que yo quiero compartir esta mañana, lo que quisiera transmitir, básicamente son algunas ideas que reclaman, que exigen, que ameritan identificar y caracterizar desde distintas perspectivas lo que estamos conversando, lo que estamos dialogando. ¿Por qué hablar de enseñanza de las ciencias para una nueva cultura docente? ¿Cuál es esta nueva cultura docente? Si es que la hay o si es que se está configurando, ¿no? Y entonces, frente a esta pregunta, que me parece no solamente interesante y provocadora, sino que también con múltiples posibilidades de análisis, de explicaciones y argumentos, hay, yo diría, tres ideas vertebradoras que me hacen pensar en esta pregunta. Primero, me satisface la idea y me compromete también en mi trabajo académico y de investigación a entender que estamos viviendo en un contexto de incertidumbre, en una sociedad llena de miedos, y además estamos asistiendo a un cambio de época. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Somos protagonistas de un cambio paradigmático y lo estamos vivenciando. Y entonces, en en este ambiente, en este escenario, en esta, yo diría, manera de ver el mundo con estas contradicciones, ¿verdad? Me pregunto qué pasa en nuestro contexto latinoamericano. ¿Qué pasa en nuestra geografía? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son los lugares, las condiciones, los ambientes, las situaciones, los conflictos en que nuestro trabajo educativo, y particularmente en la enseñanza de las ciencias, tiene un lugar o tiene, ¿verdad?, una omisión, a veces por cuestiones económicas, otras por cuestiones políticas, y vemos que en este escenario y en esta
geografía tan nuestra, tan asimétrica, tan vulnerable, llena de contradicciones estructurales, instrumentales, de acceso a la conectividad, ¿verdad? Se produce una, yo diría, lectura incompleta y a veces un poco edulcorada y si acaso inacabada de lo que debiera ser esta nueva cultura docente. Entonces, enfrentarnos hoy día en un contexto educativo latinoamericano en el cual la asimetría del acceso a la tecnología, la vulnerabilidad social y una frecuente estructura que ha naturalizado el autoritarismo y las acciones punitivas en el aula, debiera por lo menos hacernos pensar de manera sistemática y frecuente cómo podemos transitar a una nueva cultura docente. Doctor, ¿Sí? No está cambiando las diapositivas. No se están cambiando las diapositivas. Ah, bueno. A ver, ¿esa diapositiva se vio? No, todavía es la primera. Pues hay una cosa muy rara, porque voy como en la cuarta ya. No sé qué está sucediendo. A ver, ¿puede dejar de compartir nuevamente? Compartir, a ver qué pasa. Pues lo siento mucho, me disculpan, ¿eh? No suele pasar estas cosas. Pues desconozco lo que está sucediendo, no lo sé. Al poner la pantalla a compartir, vamos a ver, ¿se ve la primera diapositiva? ¿Se ve? No, todavía no tenemos compartido. ¿Ahí se ve? No, todavía no. Pues esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy extraño. Recién se veía, ustedes me comentaron. Sí, veíamos la primera. Vamos a ver esto. Si me dan un minuto, porque yo no utilizo habitualmente el sistema. Vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Hola? Ahí se... ¿Se está viendo? ¿Sí? Se ve toda la presentación. En lugar de proyectar toda tu presentación, te ahí está. La pantalla. Y ahora estamos viendo, a ver si podés cambiar de... Vamos a ver si se ve la segunda. Si se puede pasar directamente a la segunda termina, sin ir al modo presentación. Ahí está. Es curioso porque yo estoy viendo que Bueno, ahora sí me comentan porque escucho un poco de eco. Sí, no, nos perdimos de vuelta habíamos solucionado parcialmente la cuestión. Y ahora sí, bien, coméntenme qué están viendo, por favor. No, dejó de compartir. ¿Dejé de compartir otra vez? A ver. Pero yo estoy viendo... A ver... Uy, qué pena, ¿no? Qué pena que no se pueda ver la presentación que he preparado. Ahora sí, ahí estamos. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Qué es lo que ven? Teorías, finalidades y métodos. Vale, estupendo. Entonces, lo que estaba comentando ya lo señalé, así que me lo voy a saltar para no repetir. Eso se está viendo la continuidad de la presentación. Sí. Vale, estupendo. Si quieren la dejo así o la dejo en plan total, como les vaya mejor. Así, sí, mejor así. Vale, pues estupendo. Estaba entonces hablando de los contextos y luego entonces quería hacer una alusión, ¿verdad?, a una frase que está en un libro recientemente publicado del doctor Humberto Maturana, que ha fallecido este año,
que se refería justamente a estos contextos latinoamericanos en el cual nos encontramos y que han sido de alguna manera objeto de investigación, pero también objeto de reflexión, análisis y proyección de lo que van a ser los tiempos venideros, ¿no? Esta pandemia vino a abrirnos los ojos, convirtiéndose en una oportunidad única para preguntarnos cómo es el mundo en que vivimos y qué queremos conservar y transformar de él para construir hoy el mundo del futuro. Entonces, a partir de estas reflexiones iniciales incompletas, inacabadas, restrictivas, reducidas, lo que ha ocurrido con la pandemia, no sé si está viendo, me detienen por favor, lo que ha ocurrido con la pandemia es que ha desenmascarado de una manera obscena, grotesca, ¿verdad?, como nunca antes, situaciones absolutamente irritantes que, si bien estaban opacadas o enmascaradas, esta pandemia vino a dejarnos en evidencia cómo en nuestras geografías, ¿verdad?, la intolerancia, la indiferencia, el clasismo, la inequidad, se hace parte de la cotidianeidad y no se enfrentan las soluciones como quisiéramos. Entonces, en este contexto, que es un contexto controversial, perturbador, insalubre, de alguna manera, ¿cuál es el rol de la educación y de la ciencia en estos tiempos? ¿Ya? La ciencia y la tecnología sabemos, conocemos, la hemos investigado, la producimos, la continuamos enseñando y aprendiendo, ¿verdad? Debe posibilitar, además de teorías, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población que vive en situaciones de vulnerabilidad y pobreza extrema. En esta pandemia, ¿verdad?, han quedado en evidencia situaciones sociales como dificultades para acceder al agua potable, la atención primaria de salud, el retiro oportuno de residuos domiciliarios, la escasez de insumos básicos, entre otras tantas cuestiones que vamos observando día a día. En Chile, el 1% más rico del país acumula el 33% de los ingresos totales. Esto es absolutamente mucho más de lo que acumula la misma proporción de personas en estas condiciones en países más desarrollados. Y este pequeño grupo también ostenta el control de las empresas de mayor valor, muchas de ellas privatizadas en la dictadura cívico-militar, tales como la energía eléctrica, el agua, la deforestación de los bosques, el gas natural o las industrias pecuarias y alimentarias del sur de Chile. Entonces, en este contexto, con este registro de modelo de sociedad, con este registro, ¿verdad?, en el cual estamos instalados en una lógica de causas y efectos, ¿cuál es el modelo educativo que nosotros estamos de alguna manera protagonizando o enfrentando desde una lectura contradictoria? ¿Es la educación un derecho social o es un bien de consumo? ¿Cómo nos movemos en estas contradicciones, en este mundo tensionado por una realidad que a veces asombra y en ocasiones, ¿verdad?, conmueve? Básicamente, para ser restrictivo y por una cuestión metodológica, nos movemos en dos escenarios que son evidentemente antagónicos. Una lectura de un sujeto individual que ha sido promovido por una cultura neoliberal de élite, pero además que tiene una concepción heredada de una noción de ciencia que está situada en una racionalidad muy dura y dogmática. Y desde el punto de vista psicológico, ¿verdad?, en una educación básicamente conductista, situada en el producto y en la categorización de lo que implica el sistema educativo, los alumnos, las notas, las evaluaciones, las acreditaciones, versus una utopía que se configura y se reconfigura en nuestros discursos, en nuestros eventos como este, en el cual dejamos
y abandonamos un poco esa incertidumbre y esa angustia y ansiedad y nos enfrentamos a la posibilidad de un sujeto colectivo, donde el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación ya no son vistas como un producto, sino como un proceso del aprendizaje, como un proceso de desarrollo profesional. Y esto, evidentemente, es un elemento discutible, provocador, sensible, que enfrenta dos posturas ideológicamente contrapuestas, y en la cual el protagonismo de la ciudadanía, ¿verdad?, nos hace ver el tejido social de una manera diferente. Esto que podría resultar político, ideológico, filosófico o antropológico conecta muy bien con esta idea de una nueva cultura docente que quiero compartir con ustedes y que de alguna manera está arraigada en esta manera de manera de interpretar y de transformarlo. ¿Qué nos dice la investigación en pedagogía, en didáctica de las ciencias, en psicología del aprendizaje? Que hay tensiones en el pensamiento docente en las cuales convergen y se disputan en esta demanda cognitiva que es persistente, que es profunda y en ocasiones contradictoria, un rol asumido, un rol deseado y un rol asignado. Lo que nos pide la institucionalidad que debemos hacer. Lo que el contexto nos permite realizar y ejecutar en términos de tarea, y lo que realmente nosotros quisiéramos hacer, quisiéramos enseñar y quisiéramos modelizar en el aula de clases. Estas tensiones, estas trayectorias, y lo dibujé, intenté dibujarlo, no sé si lo logré con distintos segmentos, ¿verdad? Son trayectorias, son tránsitos que de alguna manera reflejan estas contradicciones entre el sujeto individual y el sujeto colectivo. Un sujeto colectivo que en un extremo más radical y más dogmático se enfrenta a una estructura de trabajo, pero también a una racionalidad científica que es tremendamente dogmática y arraigada en una noción de objetividad que está prácticamente superada epistemológicamente. En esta figura, ¿verdad?, y con esta constante, nuevamente emerge esta contradicción en este formato remoto en el que hemos estado trabajando todo este tiempo. ¿Cuántos de nuestros alumnos han tenido acceso a la conectividad en nuestros países? ¿Cuántos profesores han tenido que abandonar sus registros familiares, personales o sociales para trabajar en este formato? Esta evidencia que es biológica, que es sanitaria, que es ambiental y que también es política y económica, ¿verdad?, deja en evidencia que hemos llegado a un límite. Nos encontramos como humanidad en un punto de inflexión en el que debemos tomar decisiones radicales para que nuestra supervivencia tenga continuidad. Y esta contradicción que se establece en el espacio educativo y en el sistema político que le da cabida, no es menor, porque arrastra por más de 100 años una tensión paradigmática entre dos modalidades, entre dos concepciones, entre dos metodologías, entre dos mundos que son absolutamente antagónicos y que evidentemente han sido parte de la construcción de la historia de la educación y del proceso de desarrollo del conocimiento. Por una parte, una lectura arraigada y que viene desde el año 1921 con la emergencia del conductismo, básicamente situada en la psicología animal, versus la emergencia, paradojalmente, contemporánea, pero en otro mundo geográfico, del constructivismo, que opera con una lectura interpretativa muy diferente del mundo. Y entonces los profesores, la escuela, la ciencia,
los valores, el sistema, las condiciones de trabajo docente, las maneras de ver el mundo, nos enfrentan nuevamente a estas trayectorias entre el rol asumido, el rol deseado y el rol asignado al docente. Pero aún es más, esta concepción heredada de estas maneras epistémicas y psicológicas de ver con estas distinciones el mundo, ofertan la selección de imponer, de proyectar o de promover un sujeto individual o un sujeto colectivo. Aún así, mantenemos una concepción de ciencia en este espacio colaborativo que es muy persistente a la transformación. Un concepto de ciencia, ¿verdad?, que viene alimentado por la trayectoria de la historia, por la manera de ver el mundo en un momento particular de la historia humana, tremendamente afectado por la racionalidad y el empirismo, versus un mundo en el que estamos moviéndonos hoy, donde la ciencia tiene un componente valórico, donde evidentemente hay una impronta cultural, social, política en las decisiones sociocientíficas. Sin embargo, la formación docente en general, la enseñanza de las ciencias de manera significativa sigue siendo individual y poco colaborativa o tensionada por estos roles del maestro, y además con una institución educativa que se resiste en términos de comunidad científica a estas transformaciones. Entonces la emergencia de la didáctica de las ciencias, alimentada, ¿verdad?, y reconfigurada por la historia y la filosofía de la ciencia, debe darnos una alternativa que resulta necesaria, imprescindible, para mejorar esta manera tradicional que tiene en general el profesorado de ejecutar la tarea de la clase, de entender el aprendizaje, de entender el uso del material que es interesante, genuino o no, para el aprendizaje científico. ¿Qué sería bajo esta nueva cultura docente un sujeto competente en ciencias, inspirado justamente por esta idea de sujeto colectivo y de un constructivismo social, alimentado además por una imagen del mundo mucho más inclusiva, diversa, heterogénea, valiosa para transformar e intervenir en el mundo, ¿verdad? Requiere que este ciudadano, que esta ciudadana, se apropie de un conocimiento que le permita interpretar el mundo con sus habilidades, en sus contextos, con toda su carga cognitiva, utilizando este conocimiento para desafíos intelectuales valiosos. Pero esto implica construir un sistema educativo y tener una política pública lo suficientemente potente para que esto sea posible. Mientras tanto, nos encontramos, discutimos, argumentamos, intercambiamos nuestras maneras de entender la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje de las ciencias, y utilizamos todo nuestro repertorio cognitivo para darle coherencia y consistencia a estos elementos que estamos planteando. Entonces, una nueva cultura docente no es solamente un espacio de interacciones técnicas, prácticas, metodológicas o incidentales. Requiere, evidentemente, entender, distinguir y describir cuáles son estas diferencias entre formación de profesores y desarrollo profesional. Este imaginario, ¿verdad?, esta representación, esta recreación que tiene una intencionalidad en este dibujo, tiene que ver con la idea de que nuestra herencia como aprendices, ¿sí? Me parece que se volvió a trabar. Si podés dejar de compartir y volver a iniciar, probablemente se resuelva. Vamos a ver.
Yo no sé qué está sucediendo, yo estoy muy inspirado, pero la tecnología... No, estamos siguiendo atentos, pero como hiciste referencia... Ahí se ve, ya voy terminando, ¿eh? Ya voy terminando. ¿Se ve esa imagen? A ver, danos un segundo más a ver si se logra compartir. En este momento no estamos viendo nada. Debe ser, yo creo, la lluvia puede ser también, ¿no? ¿Y ahí se está viendo? Es probable porque el nivel de conexión me parece que es lo que falla y la tormenta... Pero se estaba viendo, ¿no? Estábamos compartiendo las imágenes, ¿sí? Llegamos a ver bien hasta la imagen que plantea la dicotomía entre lo individual y lo social, digamos, ¿no? Uy, pues mira, madre mía, sí que se han perdido cosas, ¿eh? Por eso, ahora yo creo que lo que tendremos que lograr es volver a compartir. En este momento no estamos viendo que compartas nada. Y en ese caso quedarnos en el modo de diapositiva chica, es decir, no pasar... Claro, es lo que sucede habitualmente, ¿no? Es lo que sucede habitualmente, que te quedas en el modo pequeñito, te quedas en el modo pequeño, ahí está. Ahora no estás compartiendo, Mauricio. Ahí empieza a compartir. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Estoy ahí entonces con ese... Me quedo con ese tamaño de la foto. Bueno, ya había pasado el tema de los roles, lo voy a ir situando para que se queden con la representación gráfica, ¿verdad? No sé si se está viendo todavía. Perfectamente. Hombre, porque me demoré 9 horas en preparar esto para que se pierda la imagen, es un poco penoso. Es un poco penoso. Entonces, bueno, había planteado esta dicotomía, ¿verdad? Había planteado estas tensiones, estas contradicciones entre estas dos maneras de ver el mundo y de establecer decisiones en el campo formativo y en el campo de enseñanza, y también había señalado, ¿verdad?, estas lecturas interpretativas que son persistentes en la formación científica del maestro y también en la comunidad que produce conocimiento científico. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Se está viendo la imagen? Perfectamente, Mario. Estupendo. Entonces, había señalado que justamente esta condición teórica o esta herencia, ¿verdad?, derivada de estas contradicciones, nos permite tomar una decisión para poder identificar cuál sería un sujeto competente en ciencias. No podemos reconfigurar un modelo educativo si no repensamos de manera, yo diría, no sé si radical, pero por lo menos intensa, el modelo educativo y el modelo de sociedad en el que estamos instalados. Entonces, esta es una reflexión política, es una reflexión ideológica, pero también es una reflexión epistemológica y práctica. Nuestra América Latina, nuestros países, tienen asimetrías que en momentos llegan a ser obscenas. Entonces, nos transformamos en víctimas y al mismo tiempo somos cómplices, porque no asumimos que nuestro compromiso debe ser un compromiso realista y pragmático. Y en este compromiso realista y pragmático, ¿verdad?, debemos apropiarnos de una teoría actual, esto lo estaba señalando, la idea de formación y la idea de desarrollo son distintivas. Y señalaba, hasta que me comentaron que no se veía en la pantalla, espero que se esté viendo ahora, lo vemos. Estaba señalando que nuestra herencia como aprendices, ¿verdad?, y nuestra, diríamos, transmisión de conocimiento tiene una tradición tremendamente convergente en términos de pensar lo que hacemos, lo que decimos y evidentemente lo que sentimos. Entonces, este círculo cerrado en el cual la idea de formación institucional opera con un currículum, con un lineamiento, diríamos, metodológico, lingüístico, y que está institucionalizado por una definición que también tiene la propia institución formadora de docentes, versus, diríamos, ¿verdad?, una idea de desarrollo y de proceso. En el primer caso, la atención oferta a este sujeto individual, y en el segundo a un sujeto cooperativo.
Esto es muy complejo de plantearlo, está la literatura a pie de página, hay investigaciones, ¿verdad?, que ya nos han dejado con suficiente evidencia estas distinciones y estas tensiones. Entonces, lo que quiero, para ir terminando con un poco de desastre tecnológico que lamento, ¿verdad?, es que esta nueva cultura docente, esta nueva manera de entendernos debe llevarnos también a apropiarnos de una idea de convivencia que es necesaria para intercambiar el conocimiento y también para formar profesores y desarrollar el pensamiento científico. Y debemos asumir que en esta lógica, que en este escenario, ¿verdad?, que en esta cultura simbólica en la que nos movemos, estamos permanentemente transitando entre este sujeto individual y este sujeto colectivo que opera con distintos registros de valores, de conocimiento, de sociedad, de interpretación del mundo, ¿verdad? Y es, por una parte, del lado de experiencia posibilista lógica, conductista y neoliberal, versus lo que estamos ofertando ahora. Por eso yo decía al comienzo que estamos en un cambio de época, en una época de incertidumbre, en una sociedad de miedos, en términos de Pacho Donel, que ustedes lo conocen bien, porque es un historiador y ensayista argentino muy conocido y respetado también en Chile, ¿verdad?, que plantea estas distinciones. Entonces, en esta sociedad de miedos, el profesor, el educador, el que se está formando y desarrollando como científico, como científica, debe ser consciente de estas tensiones, porque de estas tensiones se derivan también valores en disputa, que forman parte de esta lógica y que son legítimos desde su naturaleza y de la manera en que operan en el individuo o en el tejido social. Entonces, como profesores, como profesoras, nos enfrentamos a una manera de ver el mundo o a otra manera de ver el mundo. No estoy descubriendo la pólvora con esto, sino que estoy insistiendo en que una nueva cultura docente requiere caracterizar estos sistemas y ser lo suficientemente audaces, valientes y también generosos con el conocimiento para transformarlo. Por lo tanto, y para ir cerrando esta primera parte, luego para participar seguramente en el diálogo, ¿verdad? Las emociones, los valores y el lenguaje, la educación y la ciencia deben ser, necesitan, requieren por excelencia estar instalados en las teorías de formación y desarrollo profesional. De otra manera, es imposible la emergencia de una nueva cultura docente que se transforme en un instrumento de intervención y de transformación de la práctica educativa. La práctica educativa está impregnada de valores, pero también está impregnada de teoría. Y esto es consustancial a la propia naturaleza del conocimiento y a la propia manera de verlo. Por lo tanto, nos enfrentamos, si queremos o no, insistir o no, evadir o no, omitir o no, a ver si estas contradicciones nos superan o nosotros las superamos a ellas en esta condición y en este ambiente en el cual formamos profesores. Entonces, si tuviéramos que hacer una elección hoy día, si tuviéramos que pensar cuál sería nuestro desafío, yo haría primero una revisión histórica y miraría cuáles han sido las grandes revoluciones que han cambiado la humanidad. La Revolución Americana, entre 1765 y 1783, que fue la independencia de las 13 colonias y el surgimiento de una de las naciones más poderosas del mundo, aunque ahora probablemente no lo sea, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, que fue una guerra fratricida, ¿verdad?, contra la esclavitud que duró más de 12 años, la Revolución Industrial, una de las más importantes de la historia, la revolución de las colonias o revoluciones liberales, que fueron una serie de revueltas políticas que terminaron con el feudalismo europeo hacia la segunda mitad del siglo XIX,
la Revolución China, 1911, la Revolución Bolchevique o Revolución Rusa, que terminó con la anexión de Moscú como capital de una nación que se convirtió en un Estado comunista, la Revolución China y, ¿no es cierto?, la Revolución Cubana, la Revolución Islámica y la revolución que escuché por primera vez yo en Barcelona en el año 2003 por el profesor Clive Sutton, que hablaba de una auténtica revolución cultural y lingüística. ¿Es posible otra revolución? ¿Es posible otra revolución desde el punto de vista de lo que estamos combatiendo esta mañana? Sí. Dice Maturana, necesitamos una auténtica revolución reflexiva que supere este sujeto individual, que supere este sujeto egoísta, avaro, codicioso, de un pensamiento convergente que no facilita y que no estimula el desarrollo del pensamiento y de estos intelectuales valiosos, no solamente en el campo educativo, sino que también en el liderazgo de nuestros sistemas de gobierno y de nuestros sistemas de control social. ¿Cuáles son los desafíos, para ir terminando? ¿Cuáles son estas oportunidades que debemos identificar, caracterizar, conocer, compartir? Y me lo pregunto desde el espacio que me da cabida como profesor, ¿qué exigencias me han angustiado en este tiempo? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento científico? ¿Cómo se implica la formación del profesorado en las decisiones de las políticas públicas en nuestros países? ¿Cuáles son los obstáculos que hemos tenido y a los cuales nos hemos enfrentado en esta pandemia y que nos hacen tomar decisiones en ocasiones condicionadas o determinadas por cuestiones económicas o familiares? No es un tiempo fácil. No es un tiempo, diríamos, que nos va a permitir en el corto plazo tomar decisiones de una manera mucho más informada y necesaria. Voy terminando y espero que se estén viendo las presentaciones, Ignacio. Ahora estamos de nuevo trabados, Mario, pero te dejamos continuar porque ya estamos cerrando y estamos siguiendo tu charla. Qué pena, ¿eh? Qué pena, no sé qué ha pasado. Debe ser la lluvia, debe ser, no sé. Es una cuestión con la conexión, evidentemente, sí. Es con la conexión. Igual hemos podido seguirla, nos quedamos en la transparencia de las competencias en ciencia, sujeto competente en ciencias, pero de todas maneras hemos seguido toda la charla. Bueno, pues vamos a ver. Voy a dejar de compartir entonces, porque me parece que ya no es necesaria la presentación, salvo que ustedes me estén escuchando. Voy a señalar unas últimas ideas. Es una pena porque me preparé para esto unas cuantas horas, pero lo importante no son las imágenes, también son las condiciones que uno transmite, ¿no? Y cuando hablaba de esta nueva cultura docente, que está inspirada por esta auténtica revolución reflexiva que plantea Maturana, el registro que hago y la manera que intento transmitir tiene que ver con la convicción que tenemos, y nuestra capacidad de lo que nos distingue como seres humanos. La imaginación, la creatividad, el talento, cultivar nuestros valores más genuinos, ser humildes y generosos con el conocimiento y además asumir una formación y un desarrollo político del profesorado. Bueno, querido amigo, lamento la conectividad.
No estaba dentro de mis controles. Justo igual Mario, acá te cuento que estamos todos muy motivados por tu intervención en el chat. Aparecen cosas, felicitaciones y ponderaciones de tu intervención, así que la conectividad no opacó en nada la presentación. Tenía ahí una invitación que hacer, pero mira, de alguna manera a ver si se puede compartir de nuevo, a ver si lo logran ver. ¿Lo logran ver ahora o no? Está cargando, dale más. Y ahí vemos, ahí está la invitación, por supuesto, a Barranquilla, ahí la estamos viendo. La invitación a Barranquilla para el 23 y 24 de septiembre de este año, ¿verdad? Donde nos encontramos en nuestro 5º Congreso Latinoamericano. Esperamos compartir con ustedes y, por cierto, les agradezco, me disculpo de las condiciones técnicas que superan, pero podemos charlar. La imagen es un instrumento y es una estrategia para organizar el pensamiento, pero no determina lo que uno quiere decir. Eso, muchas gracias. Mario, gracias a vos, realmente ha sido un placer tenerte. Creo que cerramos con tu exposición este encuentro pensando en todo lo que nos queda, ¿no? Esta revolución que vos estás planteando y este nuevo ser docente, ¿no? Las felicitaciones a los que fueron en el chat apareciendo, te las transmito, agradecimientos, felicitaciones, ponderaciones por intervención, así que en nada el problema de conectividad, como te decía, opacó la charla. Siguen llegando, ¿no? No veo a nadie, veo solamente números y nombres. No sé si me ven ustedes tampoco. No te estamos viendo, pero todo responde a la conectividad producto de la tormenta. Así que... Ahí veo a Jorge, ahí estoy viendo a Jorge, fantástico. Muchas gracias, Jorge, por tu apoyo. Ahí. Bueno, Mario, si te parece, le voy a dar la palabra a Jorge porque seguramente organizará un pequeño intercambio. Estupendo, porque tenemos unos minutitos todavía, ¿no? Era lo que pensaba. Jorge, todo tuyo. Sí, doctor, le voy a pedir, por favor, si tanto puede apagar el micrófono para poder escuchar las consultas. Gracias. Y después pueda nuevamente abrir el micrófono. Sí, durante la conferencia del doctor, María Guadalupe Estela Zavala había levantado la mano. Si tiene el micrófono prendido, a ver si quiere hacer una consulta o comentarios al respecto. No, perdón, yo creo que me moví sin querer. Perdón, no tengo ningún comentario. Bueno, muchas gracias. Igualmente no pasa nada. Muchas gracias, María Guadalupe. Ahora tiene levantada la mano Ana. A ver, sí, Ana Suárez. Sí, Ana Suárez, si por favor prendes el... Sí, adelante. Buenas tardes, doctor Quintanilla, muy excelente su conferencia y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted cree que cada vez más los alumnos en sus trayectos de formación buscan ser docente de los institutos superiores de formación y en la universidad? Qué pena, Ana. ¿Puedes volver a repetir tu pregunta? Porque no la escuché. ¿Cómo no, doctor? ¿Por qué cree usted que cada vez más los estudiantes en formación, sus profesorados, buscan la guía o orientación de un docente tutor fuera de los profesores de los institutos de superior docente o universitarios? Bueno, yo me voy a representar lo que me preguntas porque en el caso de Chile, ¿verdad? La formación de profesores es en el espacio universitario, no es en el espacio terciario, como ocurre en otras instituciones. En todo caso, si es que logro conectar con lo que me quieres comunicar, tiene que ver nuevamente con este modelo de mediatez que hay entre el conocimiento y la formación. Es decir, hay una necesidad de ser ejecutivos en el resultado
y no de detenerse en el proceso de aprender a pensar. Que eso es evidente, uno de los desafíos que tenemos, pero el sistema, la estructura, la condición que tenemos es tan controladora, es tan inquisidora, para utilizar un término medieval, que evidentemente promueve ese registro. Entonces los estudiantes, si te estoy entendiendo correctamente, ¿verdad? Si te estoy entendiendo correctamente, o si soy razonable en lo que tú me comentas, operan con esta lógica de la inmediatez. Pero es porque además la cultura los ha abducido, los ha cooptado, y de manera muy audaz e inteligente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, espero que haya alguno por ahí, que el dinero seduce. El dinero seduce, la materialidad del consumo seduce. Y evidentemente, y aquí, Ana, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero nuestros estudiantes son hijos de la cultura visual, tecnológica, digital. Por lo tanto, toda la lectura que uno puede hacer de la reflexión, de la filosofía, de la historia de la ciencia, de la enseñanza, de la formación de profesores, resulta muy compleja porque en la escuela emerge de manera violenta nuevamente la contradicción. No sé si respondo o si quieren seguir dialogando al respecto. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias, Ana, también por tu consulta. Y también ahora tenemos la mano levantada de Fernando Cajas. Por favor, si tienes el micrófono, ahí vamos. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su conferencia. No sé si me escucha. Te escucho y te veo. Yo no sé si tú me ves, pero creo que me escuchas. Sí, sí le escucho. Durante su conferencia mencionó esta especie de dicotomía que más es una transición de lo individual a lo social. Mi pregunta va en el sentido de que persiste esta concepción de aprendizaje como algo que pasa en el cerebro, como algo individual. Mientras que sabemos, creo yo, que el aprendizaje es más social y los mejores aprendizajes son sociales, pero nos seguimos quedando en la parte no necesariamente conductista, pero sí en la parte individualista del aprendizaje. ¿Cómo al fin haremos esa transición a lo social? Fernando, a ver, vuelvo a insistir, me parece que es muy convincente lo que estás... no es convincente, es muy auténtico lo que estás preguntando, ¿no? La naturaleza del conocimiento y la manera en que lo pensamos está regulada, está articulada y está configurada en un tejido social que compartimos. Somos gregarios por naturaleza. Por lo tanto, cuando yo hablo de sujeto individual, ese sujeto individual está articulado en un sistema ideológico, político, económico, cultural, que se llama neoliberalismo. Así de simple, se llama neoliberalismo. Y ese neoliberalismo, ¿verdad?, que ha sido obsceno prácticamente en nuestra geografía en los últimos 40 años, y hablo en particular de Chile con mucha responsabilidad, ¿verdad?, ha generado y ha encarnado en el lenguaje de Edgar Morin una manera de ver el mundo egoísta, codiciosa, avara, soberbia intelectualmente, intolerante, represiva, vulgar. ¿Me entiendes? Es decir, hay una disputa de valores en el sistema y que se encarna en la educación, en la política, en las relaciones humanas, versus este otro componente que es un componente colectivo, que es antineoliberal, que está registrado en un concepto de ciudadanía que es mucho más potente. Permíteme ponerte un ejemplo, aunque los ejemplos siempre son inexactos, son malos, irrelevantes o a veces poco pertinentes, ¿no? Pero, ¿cómo han resuelto esto los países escandinavos? Yo conozco el caso de Finlandia por un proyecto que lideré 8 años.
¿Cómo lo han resuelto? Y no nos vamos a comparar con los finlandeses. Primero, hago la aclaración, ¿no? Para que quede evidentemente situado. No estoy haciendo una comparación ni un registro de análisis, sino que estoy compartiendo una experiencia. ¿Cómo lo han resuelto? Pues la educación es un derecho social y es un valor de Estado. Así de simple. Y por lo tanto, ¿verdad? El país, los gobiernos, tienen un proyecto de Estado en relación a la educación pública, que en el caso de nuestros países se ha visto mermado en gran medida en los últimos 40 años por esta impronta neoliberal. Recordemos que Chile fue el laboratorio de Chicago en los años 73. Y no me orgullezco de esto, y soy químico, fue el laboratorio de Chicago. Y de aquí se empezó a extender, ¿verdad?, como un parásito, este modelo económico salvaje que ha mermado la educación, la salud, la cultura y la convivencia. Entonces, para responderte a tu pregunta, y te darás cuenta que lo digo con mucha convicción porque lo he vivido, porque me formé en dictadura, porque fui también, bueno, no voy a decir otras cosas. Entonces, para que eso sea posible, necesitamos empoderar al profesorado. Necesitamos empoderar al profesorado para que tome conciencia que no solo transmite conocimiento, sino que desarrolla el conocimiento. Y aquí está esta distinción entre formación y desarrollo, que la hemos venido adelantando con el doctor Lavarrete en algunos libros que tú puedes descargar. No sé si se vio en la pantalla al principio del sitio web y mi correo, pero me lo puedes pedir. Ahí está la impronta. Es una cuestión teórica, pero también es una cuestión política e ideológica. Lo que nos sucede a los profesores, me parece, y con respeto lo digo, con cariño, y con responsabilidad, es que pareciera ser que de alguna manera estamos condicionados o determinados solamente por la estructura del conocimiento. Y el conocimiento no solamente tiene estructura ontológica, filosófica, filogenética, tiene una finalidad. Y la finalidad, el lenguaje de Freire, el lenguaje de Martí, el lenguaje, en fin, incluso de Gabriel García Márquez, el aprendizaje tiene una finalidad, que es de intervenir y de transformar el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre en las escuelas, y particularmente en ciencia, en química, para poner un caso no más bajo, ¿no? Enseñamos a calcular los moles, enseñamos a calcular los gramos, enseñamos a calcular los átomos, y como decía el profesor Pinto, que alcanzó a ver un registro de su conferencia al final, ¿verdad? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la reflexión, el argumento sobre cómo se construye el conocimiento? Y este es un modelo. Entonces, hablando de un sujeto competente en ciencias, requiere empoderar a ese estudiante para que sea un capital, digo de esta manera, aunque la palabra no me gusta, un recurso humano de transformación. Por tanto, la ciencia tiene un componente ético, la ciencia tiene un componente político, ideológico, valórico, cultural. ¿Dónde está, por ejemplo, el rescate de nuestras culturas ancestrales? No sé si se alcanzó a ver en la diapositiva, pero hay modelos teóricos emergentes en nuestra América Latina que son desconocidos. En México, en Brasil, en Argentina, en Cuba, hay modelos emergentes en formación de profesores y en enseñanza de la ciencia, trabajo con comunidades indígenas, educación para la sexualidad, educación para la salud, etnociencia, etcétera, ¿no? Entonces, querido amigo, para terminar, no es solamente un tema del pensamiento, es un tema de cómo interpretamos el mundo. No sé si te he respondido, Fernando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. Y si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario para el doctor, que se sienta libre, que pueda levantar la mano o que pueda abrir el micrófono. Incluso disidencia, por favor, porque esto no es estar de acuerdo. Tenemos que también disentir en estas cuestiones. Igual me parece, doctor, que somos un grupo de personas que coinciden mucho con sus
sus reflexiones y sus ideas, así que por eso no podemos encontrar mucha disidencia. Quizás si vamos al G5 o G7 podríamos encontrar algunas cuestiones al respecto. Bien, le agradezco mucho, fue muy interesante su conferencia, sus reflexiones al respecto, ¿sí? Y también nos marca una vuelta de los valores que deberíamos tener y tenemos, ¿sí? Como docente, y recordar que el ejercicio de la docencia, ¿sí? Que siempre nos inspiró y nos inspira como hemos nosotros querido profesar. Así que le agradezco mucho, doctor, su conferencia, su charla, y bueno, y también les agradezco a todos y a todas y a todes por haber participado, y seguimos participando de esta encina y las jornadas de Presideduc, ¿sí? Ahora, Jorge. Sí, el doctor Guido ya va a hacer... Gracias, Jorge. No, quería también agradecerle a Mario, saludarlo, por supuesto, invitarlo a que se quede con nosotros si así lo desea, pero que realmente me parece que es una manera de cerrar Encina con una reflexión, ¿no? Con una invitación a reflexionar sobre nuestro rol, sobre nuestro lugar como profesores en nuestros países, en nuestros contextos, ¿no? Que son particulares y que requieren, bueno, como decía Mario, repensarse desde esta situación particular, desde este cambio de época que estamos atravesando. Así que Mario, nada, simplemente agradecerte, darte un fuerte abrazo y decirte que la conferencia, bueno, superó las expectativas. Muchísimas gracias a ustedes, saben que los quiero mucho. Y sobre todo insistir en esta idea de que tenemos que seguir construyendo sujeto colectivo, ¿no? En la medida que sigamos colaborando y colaborándonos, Ignacio está en un proyecto ahora incipiente con nosotros acá en la universidad, tenemos mucha esperanza en lograrlo porque va a colaborar con niños inmigrantes, así que nada, el cariño de siempre y la gratitud por haberme invitado, y lamento que las diapositivas no se hayan visto, pero es un detalle, lo importante es habernos encontrado. Muchas gracias, y me quedo, por cierto, me voy a quedar un rato más. Muchas gracias, Mario. Voy a agradecerte, Jorge, y a relevarte. Están aplaudiendo.